Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestras clases de métodos estadísticos. Todos los que se incorporan a la clase recuerden que deben estar con sus cámaras encendidas como parte de su participación y para que puedan tener la asistencia, ¿no? Porque eso es lo que demuestra que ustedes están participativos en la clase. Si ustedes están con la cámara apagada o simplemente dejan una foto, significa que no están interactuando en la clase y esto no es razón, pues, para que ustedes justifiquen su asistencia, ¿no? La asistencia es con las cámaras encendidas dentro de la clase. Espinosa, Adrián Pita, Luis Espinosa, Caranqui, Néstor Mora, deben tener su participación activa dentro de la clase, deben encender sus cámaras y estar con los micrófonos silenciados. Yo igual tengo los micrófonos silenciados de todos. Ustedes pueden hacer uso del micrófono cuando requieran realizar alguna pregunta o cuando a su vez se les realice preguntas, ¿no? Algunos están nuevamente ingresando a la clase. Asumo que debe ser por asuntos de conectividad. Los que se van ingresando, enciendan las cámaras. Espinosa, Adrián Pita, Caranqui, Ginger García, Néstor Mora, Viteri, deben estar con sus cámaras encendidas. Ya lo podemos observar. Adrián Pita, Viteri, Caranqui, García, Espinosa y Néstor Mora deben encender sus cámaras. En la clase anterior estuvimos revisando lo que tiene que ver en cuanto a las variables. ¿Cuál es la clasificación de las variables? ¿Cómo se clasifican estas variables? Los tipos de variables que hay. Y también habíamos revisado los gráficos. Habíamos dicho que a través de una tabla de distribución de frecuencias se podía graficar, se podía representar a las variables con sus respectivas frecuencias, que corresponde al número de veces que se repite cada dato, y en función a eso se puede ir haciendo el gráfico del histograma, ¿no? El gráfico del histograma lo que nos representa es a cada una de sus variables con sus frecuencias. Habíamos revisado también, pues, que estas variables podrían venir dadas a través de lo que eran los intervalos. Y en función a eso, graficábamos histograma y el polígono. Yamilek Cervantes, ¿qué era el polígono de frecuencias? Alexa, coge el libro. Yamilek Cervantes, ¿qué era el polígono de frecuencias? Yo tenía un cuaderno aquí. Yamilek Cervantes, ¿qué era el polígono de frecuencias? ¿No recuerda qué era el polígono de frecuencias? No le escuchamos, Yamilek. Diego Jara. Diego, ¿qué era el polígono de frecuencias? Era el punto medio que se encuentra en el histograma. Ya, muy bien. El polígono se representa a través de los puntos medios en cada histograma, ¿no? ¿Sí? Por favor, recuerden silenciar sus micrófonos. Yo los tengo silenciados, pero igual ustedes por ratos lo activan. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? ¿Está haciendo
que Si el polígono se representa. vamos a continuar, ¿sí? Vamos a trabajar en pizarra. Vamos a continuar, vamos a trabajar en pizarra para poder ir haciendo ya una aplicabilidad mejor de lo que hemos visto de los ejercicios y de esta manera ustedes puedan ir graficando correctamente todo lo que es la tabla de distribución de frecuencia, lo que es el histograma y lo que es el polígono. ¿Todos observan la pizarra? Sí. Ya. Confirmen, Diego, los demás observan la pizarra. No. No es necesario que hablen, solamente pueden poner el visto de que sí observan la pizarra. Muy bien, bueno. Pongan atención. Habíamos indicado de que para graficar las variables teníamos la tabla de distribución. La tabla de distribución de frecuencias. Y que en esa tabla de distribución de frecuencias nosotros vamos a tener a la variable que generalmente va a estar representada según los datos del ejercicio y que cada variable va a estar acompañada de su frecuencia que hace relación al número de veces en que se repite cada dato. Y que de acuerdo a eso nosotros vamos a poder trabajar con el plano cartesiano, primer cuadrante, en el eje de las X, y vamos a representar a las variables, y en el eje de las Y, vamos a representar a las frecuencias. De acuerdo a los datos que nos da el ejercicio, nosotros iremos formando histogramas, ¿no? Aquí yo estoy simbolizando para explicación 3 histogramas. Este gráfico es lo que se denomina como histograma. Ya a través de la utilización de pizarra, ustedes van a poder ir viendo y la representación correcta. Les había indicado también que los puntos medios de cada histograma es lo que se conoce como marca de clase. La línea parte desde el origen, une los puntos medios de cada histograma y forma lo que es el polígono o denominado polígono de frecuencia. Repito, habíamos indicado que tenemos una tabla de distribución de frecuencias con los datos de las variables dependiendo qué tipo de datos, en este caso esté representada la variable, con sus frecuencias. Luego de eso nosotros vamos a poder graficar el histograma que constituye el gráfico de las variables con su frecuencia a través de las barras y teníamos el polígono de frecuencias. ¿Cómo obtenemos el polígono de frecuencias? A través de los puntos medios, que es la marca de clase. Unimos los puntos medios y obtenemos las frecuencias. Pueden anotar lo que está en pizarra, que es la manera correcta como ustedes van a graficar y cómo se debe de distribuir la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Luis Espinosa. Dígame, Miss. ¿Por qué hay otro Luis Espinosa también registrado? Es por el motivo de que estoy en mi computadora y aquí en mi teléfono no se puede ver bien. En mi computadora veo bien. Encienda su cámara, Ginger García. Si no están con sus cámaras encendidas, no tendrán la asistencia. La cámara encendida demuestra su participación.
Entonces Ingeniera, tenemos, yo tengo problemas con el internet. Se me va y se me viene el internet, ingeniera. ¿quién me indica eso? ¿Viste? Ingeniera, no sé el internet de hoy, se me va y se me viene. Ya, ok, Sí. señor Viteri. Entonces tenemos el gráfico de la tabla de distribución de frecuencias con sus variables, con sus frecuencias, y tenemos simbolizado un gráfico de histogramas, ¿no? En el lado de las X tenemos la variable, en el lado de las Y tenemos las frecuencias. Graficamos en relación a nuestra tabla y obtendremos el histograma. De cada histograma nosotros vamos a sacar los puntos medios y obtendremos nuestro polígono de frecuencia. Eso es hasta donde habíamos avanzado. ¿Qué era la marca de clase? ¿Qué habíamos indicado de la marca de clase? El polígono de frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo se calculaba la marca de clase? Sería igual al límite inferior más el límite superior dividido para 2. Bien, Cervantes. Habíamos indicado que la marca de clase era igual al límite inferior más el límite superior dividido para 2. ¿Y qué es el límite? Esa marca de clase es el punto medio de cada histograma. Que los datos de la variable pueden venir dados a través de una variable discreta o también a través de intervalos de clase. Todos ya anotaron el gráfico. Para continuar, el gráfico y la tabla, igual ya vamos a realizar un ejercicio para que ustedes puedan observar y realizar la manera correcta de cómo aplicar la tabla de distribución de frecuencias, cómo se debe graficar correctamente. ¿Anotaron todos? Contesten solo. No es necesario que activen sus micrófonos, solo contesten. Muy bien, listo. ¿Cómo era la fórmula? La marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido para 2. Ya lo vamos a ver a través de un ejercicio. Anoten el siguiente ejercicio. Ejercicio de tabla de distribución de frecuencias. Ejercicio de tabla de distribución de frecuencias. Según datos estadísticos, que corresponden a las estaturas de 100 estudiantes de una universidad, repito, según datos estadísticos que corresponden a las estaturas de 100 estudiantes de una universidad, coma, tenemos la siguiente información. Tenemos la siguiente información. 2 puntos. Tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. Yo voy a ir registrando la tabla. En este caso, la variable va a estar representada por la estatura de los estudiantes en mención, ¿no? Entonces tenemos tabla
de distribución de frecuencias. Miss, está escribiendo muy arriba la cámara. Licenciada, enfoca. no se ve. No, ahí en esa línea no ven. No, Ya voy a escribir en la de más abajo. Está escribiendo muy arriba, tiene que escribir más abajo. Ya, listo. En esta sí. ¿En serio, Peter? En esa sí observan. En esa sí pueden observar. No, un poquito. no, No, más Un poquito abajo, más más abajo. abajo. A ver, voy a O acomodar. si no, suba la cámara un poco. Ya, ahí. Ahí sí. sí, Ahí sí pueden observar bien. Los No. demás confirmen. Listo. Tabla de distribución de frecuencias. Esto es lo que ya ustedes anotaron. Yo lo estoy anotando para que así ustedes puedan ver claramente cómo se trabaja. Entonces, de acuerdo a los datos, tenemos que la variable está representada por estatura. Vamos a formular nuestra tabla de distribución de frecuencias. Tendremos la variable y tenemos las frecuencias, ¿no? Que en este caso hace relación a la cantidad de estudiantes. Y formulamos nuestra tabla. Este ejercicio, ¿cuánto es la población que les dijo, que les indicó el ejercicio? ¿Cuál es la población? 100. 100 estudiantes. Este ejercicio viene dado a través de los siguientes intervalos. Vamos a registrar los intervalos bajo los cuales vienen dados los datos del ejercicio. El primer intervalo de 60 a 62, el segundo intervalo de 63 a 65, de 66 a 68, el siguiente intervalo de 69 a 71, el siguiente intervalo de 72 a 74. Estos son todos los intervalos. Vamos a cerrar nuestra tabla y vamos a tener ahora las frecuencias. 5, Licenciada, el intervalo, 18, el tercer intervalo, ¿qué número es? 42, 27 y 8. Tenemos los intervalos del ejercicio. 60, 62. 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72 y 74. Sumamos las frecuencias, sumen el valor de las frecuencias. ¿Cuál es el valor de las frecuencias? ¿Cuál es el valor que suman las frecuencias? 60. ¿Cuánto? 60. No, ¿Qué número es el que está ahí? ¿42 o 12, Miss? 42. Ah, perdón. Repito las frecuencias, 5, 18, 42. 100, Miss. Ya, la frecuencia es igual a 100, ¿no? Y que en este caso debe de coincidir con el tamaño de la población, que era igual a 100. ¿Sí? Pongan atención. Tenemos los intervalos. Hemos dicho que en cada intervalo hay un límite superior y hay un límite inferior. Yo les pregunto, ¿cuántos intervalos tiene este ejercicio? ¿Cuántos? 5. Intervalos tiene el 5. ejercicio? 5. 5. Tiene 5 intervalos. Bien. Ahora sí, vamos con preguntas individuales. Diana Moreno.
Diana, dígame cuál es el límite superior de la cuarta clase. ¿Cuál es el límite superior de la cuarta clase? Diana. 71, correcto. El límite superior de la cuarta clase. Kenia Salazar. Kenia. ¿Cuál es el límite inferior de la segunda clase? 63. ¿Cuánto? 63. 63. Ese es el límite inferior. Entonces así, cada clase va a tener un límite superior y un límite inferior. María Chamba. María Chamba. Presente. ¿Cuál es la mayor frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia mayor? 42. 42. Bien. Néstor Mora. Néstor Mora, ¿cuál es la frecuencia menor? Néstor Mora, ¿cuál es la frecuencia menor? No veo. No se No ve, ve. licenciado. ¿Cuál es la frecuencia menor? Gerald Barzola. Gerald, ¿cuál es la frecuencia menor? 5. La frecuencia menor es 5, ¿sí? Entonces así los ejercicios les van a plantear un sinnúmero de interrogantes. Les van a preguntar cuál es el límite superior o cuál es el límite inferior de una determinada clase, cuál es la frecuencia mayor, cuál es la frecuencia menor. Ahora a nuestra tabla le vamos a adicionar la marca de clase. A nuestra tabla le vamos a adicionar la marca de clase, que se representa como MC. La marca de clase habíamos indicado que es el límite inferior más el límite superior dividido para 2. Vayan calculando la marca de clase de cada intervalo y me van indicando. En la primera tendríamos 60 más 62 dividido para 2. 122 dividido para 2, simplificamos y nos queda 61. Vayan ustedes calculando las otras marcas de clase y me indican el valor que van obteniendo. Calculamos la marca de clase, límite inferior más el límite superior dividido para 2. La segunda queda 64. ¿Cuánto? 64. 64. La siguiente. En la primera 61. ¿Cuánto queda la siguiente marca de clase? ¿100? ¿Quién dijo 100? 67 la tercera. 67. Y Guave, ¿de dónde obtiene la marca de clase igual a 100? Yo no dije eso. ¿No dijo eso usted? Yo mismo me equivoqué, disculpe. Ah, ya, Diego, está bien. La siguiente marca de clase, Es 70. 70. Y la última, marca de clase, 73. 73. Muy bien. Hemos completado hasta el momento nuestra tabla de distribución de frecuencia. Los intervalos que nos da el ejercicio, que en este caso la variable viene dada por estaturas de 100 estudiantes. Las frecuencias
y nuestras marcas de clase. Es importante que ustedes interpreten lo que es en el dominio de la tabla de distribución de frecuencia. Lo que es una variable, lo que es una frecuencia, lo que es un intervalo, lo que es un límite superior, lo que es un límite inferior, cómo se calcula la marca de clase, la frecuencia mayor y la frecuencia menor. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que nosotros podamos luego realizar el gráfico. Ya nosotros aquí hemos calculado las marcas de clase. Ya vamos a realizar el gráfico y nos vamos a dar cuenta de que estos puntos de las marcas de clase deben de ser nuestros puntos medios en cada polígono de frecuencia. Preguntas con respecto a la tabla antes de continuar al gráfico del histograma y del Ninguna. polígono. Ninguna, economista, ninguna. ¿Está claro? ¿Cómo se calcula Sí, toda la economista, sí. tabla? Bueno, pongan atención a la asistencia. ¿Va a tomar asistencia, ingeniera? Sí, voy a tomar asistencia. Luis Espinosa, Presente, Miss. Yamilek Cervantes, Presente. Adrián Pita, Presente, querida licenciada. Dalia Galarza, Presente, Miss. Diana Moreno, Presente. Diego Jara, Presente. Gerald Barzola, Presente. Kenia Salazar, Presente. María Chamba, Presente. Miley Castro, Presente. María González, Presente. Natalie Burgos, Presente. Néstor Mora, Presente. Paul Piguave, Presente. Stephanie Quinto, Presente. Suheidi Candelario, Presente. Tamara Plúas, Presente. Efraín Viteri. Si alguien no escuchó su participación, igual en el chat escriban la participación Presente, efectiva. presente, economista, presente. Viteri, presente. Continuamos con el ejercicio. ¿Qué debemos de realizar ahora? Ahora vamos a realizar el gráfico, ¿no? Entonces, procedemos a el gráfico respectivo por utilización de pizarra. Yo voy a borrar. Igual ustedes pueden ir adelantando su gráfico en sus cuadernos para luego ver la coincidencia, ¿no? En el plano cartesiano debemos de trabajar con una escala. En este caso podemos trabajar con escala de 5.
Voy a trabajar con una escala de 5 para que ustedes puedan visualizar correctamente la graficación, en este caso de las frecuencias, y con las variables podemos trabajar con escala desde 60, ¿no? Aquí sí podemos trabajar con escala de 2 para poder ir graficando correctamente cada uno de los intervalos respectivos, ¿no? Graficamos el primer intervalo de 60 a 62 con una frecuencia de 5. Nuestro primer intervalo de 60 a 62 con una frecuencia de 5. El segundo intervalo 63 a 65 con una frecuencia de 18. Con una frecuencia de 18. El siguiente intervalo 66, 68 con una frecuencia de 42. Miss, yo tengo una pregunta. Dígame. Dígame. Cervantes, le escucho. Micrófono, Isa. ¿Usted en la frecuencia tiene marcado hasta 40? Porque En la red. estoy trabajando en el plano cartesiano hasta 40, pero el punto que tengo que graficar en este Es 42. caso es 42, ¿no verdad? El siguiente Entonces punto tendríamos sería que poner hasta 45, ¿no? 45. Sino que ya los puntos intermedios Eso era el no que los represento porque ya ustedes han trabajado con el plano cartesiano y ustedes saben que está un valor intermedio. Esa era mi pregunta. Ya. Cuéntese. El siguiente intervalo es de 69 a 69 a 71 con 27. 69 a 71 con 27. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tampoco no está puesto el 27, pero sabemos que es un valor intermedio, ¿no? Eso ya como cada uno de ustedes va graficando. Me hizo una pregunta. En la parte de las X, usted pone esa de 2 en 2. En las X, en el lado de las abscisas, se va a graficar a la variable. ¿Cuáles son los datos de la variable? Son los intervalos que tiene el ejercicio. Esos están graficando. En este caso, van en escala de 2 en 2, porque justamente todos los intervalos tienen escala de 2 en 2. Comienzan desde 60 hasta el 74. Aquí falta el 74. Y eso nos va a permitir ir graficando. Por ejemplo, aquí yo ya estoy en el cuarto histograma. Me tocaría el último, que va de 72 a 74 con una frecuencia de 8. Y tengo mi histograma. Repetimos el gráfico. En el lado de las X vamos a representar los datos de las variables. En este caso, los intervalos que vienen dados. En el lado de las Y vamos a representar a las frecuencias. Vamos a trabajar con una escala. Los valores intermedios ustedes los pueden ir escribiendo o simplemente los calculan. Por ejemplo, aquí la frecuencia es 18, entonces está antes del 20. Acá la frecuencia es 42, está aquí, ¿sí? Pero los demás valores no están puestos porque eso ya ustedes los van calculando de acuerdo a su gráfico. Hemos graficado hasta el momento todo lo que es el histograma. ¿Qué vamos a graficar ahora? El polígono. ¿Cómo se grafica el polígono? Se une, ingeniera, se une. ¿Pero qué se une? Se unen los puntos medios, ¿sí? Vamos Los a ver puntos medios, ahora ingeniera, los puntos que en medios. nuestra tabla ya graficamos y calculamos el punto medio, la marca de clase, y nos debe de salir igual. Entonces aquí tenemos los puntos medios de cada uno de los histogramas.
y nos debe de coincidir con los valores que calculamos. ¿Cuál era la primera marca de clase? Ustedes tienen la tabla, yo ya la borré. ¿Cuál es la primera marca de clase? 61. 61. Des en cuenta que coincide. Debe de irles coincidiendo. El segundo, ¿cuál era la segunda marca de clase? 64. 63. Ah, sí, 64. 64, ¿sí? También debe de coincidirles. La tercera marca de clase, 67. La siguiente, 70. Y la última, 73. Ahora sí, voy a graficar mi polígono. La recta parte desde el origen y simplemente voy a unir los puntos medios. Uno los puntos medios que ya fueron calculados y voy a tener mi polígono de frecuencias. Y obtengo el polígono de frecuencia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se fue de la clase Candelario, Castro, Diana Yo estoy Moreno. aquí. ¿Por qué apagan sus cámaras? Deben estar con las cámaras encendidas. Hacemos un repaso. Habíamos calculado nuestra tabla de distribución de frecuencias, variables, frecuencias y las marcas de clase. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a realizar el gráfico. Graficamos en las abscisas a las variables y en las Y la frecuencia, con las escalas de acuerdo a los datos del ejercicio. Construimos cada uno de los histogramas que representa el valor del intervalo con su respectiva frecuencia. Obtengo el histograma. Ahora grafico las marcas de clase, que son los puntos medios de cada uno de los histogramas, y obtengo el polígono de frecuencia. En el gráfico, la marca de clase será el punto medio que ustedes han ido calculando. Por ejemplo, aquí tenemos 63, 64, 67, 70 y 73. Son las marcas de clase. El gráfico debe irle saliendo igual. Candelario, déjeme ver su gráfico. Muéstreme su gráfico, Candelario. Ingeniera, ¿le puedo mostrar el mío, Está ingeniera? feísimo mi gráfico. No, no importa, muéstremelo, es parte de la participación de la clase. Déjeme ver su gráfico, Candelario. Muéstreme su gráfico. Ya, muy bien, ahí tenemos el histograma y el polígono. Vamos a ver el gráfico de María González. María González, muéstrenos su gráfico. María González. Ya también tenemos ahí el gráfico, ¿no? Y como ustedes pueden observar, de esa manera les quedaba el gráfico. Vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a realizar otro ejercicio. Anoten el siguiente ejercicio. Ejercicio de distribución de frecuencias. Ejercicio de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. Vamos a formular la tabla. Como ya en el ejercicio anterior les he explicado claramente cómo se formula
La tabla ya ustedes ahorita pueden sí realizarla de manera correcta. Vamos a formular la tabla. La variable en este ejercicio está representada por salarios. La variable en este ejercicio está representada por salarios. Les dicto los intervalos. Recuerden que si bien ustedes les tengo silenciados sus micrófonos, pero por rato alguien lo activa y eso hace que se escuche un ruido en la clase. Deben estar con sus micrófonos silenciados y sus cámaras encendidas. Anoten los intervalos. 250 a 259, 260 a 269, 270 a 279, 280 a 289, 290 a 299, 300 a 309, 310 a 319. Pueden cerrar la tabla. Pueden cerrar la tabla porque ya no hay más intervalos. Y ahora les voy a dictar las frecuencias que en este caso viene representada por el número de empleados. Las frecuencias que en este caso viene representada de acuerdo a los datos del ejercicio por el número de empleados. Anotamos las frecuencias 8, 10, 16, 14, 10, 5, 2. Voy a repetir las frecuencias. 8, 10, 16, 14, 10, 5 y 2. Empezamos a trabajar el ejercicio. Sumen el valor de las frecuencias. Sumen el valor de las frecuencias. 65. Sumen las frecuencias. ¿Cuánto sale la sumatoria de las frecuencias? 65. Ya, muy bien, 65. Vamos con preguntas. Límite superior de la tercera clase. ¿Cuál es el límite superior de la tercera clase? 279. Límite superior de la tercera clase. 279. 279. Bien. Adrián Pita. Adrián Pita. Se fue de la clase Adrián Pita. Luis Espinosa. Gerald Barzola, están con sus cámaras apagadas. Hágame una pregunta, ingeniera, para ver si
Tamara Pluas. Tamara, ¿cuál es el límite inferior de la sexta clase? 300. 300, bien. Kenia Salazar. ¿Cuál es el intervalo con mayor frecuencia? Repito la pregunta, Kenia. ¿Cuál es el intervalo con mayor frecuencia? El tercer intervalo. Bien. Cierre, Kenia, que tiene mucha interferencia. El tercer intervalo. Ahora sí lo vemos, Adrián Pita. Adrián Pita. ¿Cuál es el intervalo de menor frecuencia? ¿Cuál es el intervalo de menor frecuencia? ¿Cuál es el 250. No. Para los demás, Piguave, Ah, ¿cuál ya, es ya, el ya. intervalo? El 2. El Ya, 2. el 2. Pero no es el 2, la respuesta no es el 2. Estoy diciendo, ¿cuál es el intervalo de menor frecuencia? ¿Cuál es la respuesta? El séptimo intervalo. Si yo pregunto, si el ejercicio les pregunta, cuando ustedes ya van a hacer los ejercicios que se les va a dejar en la plataforma, el ejercicio les va a preguntar, ¿cuál es la menor frecuencia? Ahí sí, ¿cuál es la menor frecuencia? 2. Pero otra cosa es que el ejercicio les pregunte cuál es el intervalo de menor frecuencia. En este caso sería el séptimo intervalo. Ahora trabajen la marca de clase en la tabla. Adicionen a la tabla la marca de clase y calculen la marca de clase. En la tabla de distribución de frecuencias, calculen la marca de clase. En el primero 254.5. Miss, ¿podría por favor indicarme el último intervalo, el de 310 a cuánto es? 319, Diego. De 310 a 319. Calculen la marca de clase. $254.5 sale la primera. $264 sale la segunda. 264.5, ingeniera. La primera marca de clase 254.5. No importa que salga en decimales. Esto es lo único que les va a estar afectando en el gráfico, pero el punto 5 es mínimo. ¿Cuánto sale la siguiente marca de clase? 264.5. 264, ingeniera. La tercera. 274. Ya. Los demás vayan trabajando y ya una vez que tengan toda la tabla completa, pueden empezar a graficar. Ya con la tabla completa, pueden empezar a graficar. Si ya tienen la tabla, empezamos con el gráfico respectivo. En este caso, en las variables, vamos a tener a los salarios
Empezará la escala desde 250 hasta 319. Y en el lado de las frecuencias van a tener ustedes que pueden trabajar con escala de 5. Podrían trabajar con una escala de 5 porque avanzan desde el 2 hasta el máximo que es 16. O a su vez pueden trabajar con escala de 2. Eso queda pues ya a criterio cómo cada uno domina su plano cartesiano. Pero al momento de graficar el histograma y el polígono, debe de coincidirles el punto medio de cada histograma con la marca de clase que ustedes calcularon. De acuerdo a los datos del ejercicio, tenemos una marca de clase que tiene valores decimales. Eso no incluye ni afecta en nada. El gráfico va a ser el mismo, ¿no? No que simplemente tendrá un 0,5 adicional. Vayan trabajando el gráfico para poder ir viendo cada uno de los gráficos respectivos. Vayan graficando el histograma. En este caso les va a salir un histograma con 7 barras, porque son 7 los intervalos que ustedes tienen. Van a tener 7 barras y tendrán pues 7 puntos para poder graficar su polígono de frecuencia. Quinto, Stephanie, ¿ya graficó? A ver, muéstrenos. Tenemos las 7 barras con los puntos medios. ¿Le coincidió los puntos medios con las marcas de clase calculadas? Sí, ya. Sí. Muy bien, Stephanie. Los demás vayan graficando. Recuerden que en el plano cartesiano, pues, deben de ser muy cuidadosos al momento de graficar para que de esta manera les pueda coincidir cada uno de los puntos medios con el gráfico respectivo. ¿Quién más ya concluyó con el gráfico? Si trabajan a una escala adecuada, no van a tener inconvenientes, ¿no? Trabajando con una escala les va a coincidir. ¿Quién más ya hizo el gráfico? Vamos a ver el gráfico. María González, ¿ya tiene su gráfico? Estoy haciendo, licenciada. Ya, María, bien. Ya. Por ahí ya vemos que los demás van concluyendo con el gráfico. ¿Quién más tiene el gráfico para que lo pueda mostrar? Con estos gráficos ya de histogramas,
Y de polígonos concluimos con la primera unidad que hacía relación a todo en cuanto a variables, clasificaciones y gráficos. Las tareas que quedarán en la plataforma irán enmarcadas en función a todo lo que hemos revisado en esta primera unidad, ¿no? Actividades de clasificaciones de variables. Revisamos también un poco de las relaciones de la estadística con otras ciencias y gráficos, histogramas y polígonos. ¿Quién más tiene el gráfico? Paul, ¿ya tiene el gráfico? A ver, muéstrenos el gráfico. Bien, ahí podemos ver otro gráfico de las 7 intervalos que se presentan. Preguntas con respecto a la clase antes de concluir. Pues no, algo que le quiero decir que yo no me puedo matricular a su clase porque salía que no se podía. ¿Por En qué? mudo, ¿Por qué no se podía? porque salía que no se podía ya. ¿Y por Salía qué? hasta el jueves nomás que se podía. No, No yo sé. no le puse límite de fechas de matriculación. Vuelva a revisar con todo. Porque yo no Ya, les puse fecha límite. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Yo. Dígame, Chamba. Galarza. Galarza. A Sí. ver, Galarza. El polígono de frecuencia, ¿empieza desde 0 o empieza desde primera? La recta parte desde 0, como pueden ver aquí en el gráfico. La recta parte desde el origen. Desde el origen va la recta hasta cada uno de los puntos medios. La recta parte desde el origen. Ya, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Yo tengo una duda. Dígame. Mire, si yo pongo, cuando quiero calcular la marca de clase, ¿Ya? si yo pongo todo directamente, me sale un resultado diferente. ¿Cómo todo directamente? Por ejemplo, Sí, es verdad. Todo, o sea, la suma y la división en una sola sale el resultado diferente. Hay que primero sumar y luego dividir. Exacto. Es que Sí, es yo también hice eso. no, Y la no me salía operación así mismo. matemática dice, primero suman los dos límites y los dividen para 2. Deben de sumar y luego dividir para 2. Sí, porque si lo hacía directamente no salía el mismo resultado. Claro, no, deben de sumar y dividir para 2. Bueno, Sí, porque hice así y no me salía. claro. Con esto damos por concluida la clase. Recuerden que revisarán los ejercicios que tienen en la plataforma. Concluimos la clase. Pasen bien. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Chao, Stephanie. Los demás también. Cuídense, pasen bien. Chao, chicos. Chao, señorita. Chao.